buenos días. Mi nombre es el doctor Luis Sánchez Castillo, médico endocrinólogo, que ha tenido la suerte pues de ser invitado por los laboratorios Eurofarma para dar algunos conceptos y revisar con ustedes de lo que son las incretinas de las DDP4, midores de la DDP4, y algunas consideraciones generales de lo que es la diabetes y algunos antidiabéticos orales que todavía tenemos en el mercado. Y recordar que la diabetes es un problema de salud pública debido a una alta prevalencia. Y recordar que esta diabetes, las causas son fallas en la secreción de insulina, fallas en el receptor o posreceptor o ambas, fallas en la propia secreción de insulina. Esta diabetes produce complicaciones micro, macrovasculares y neuropáticas. El enfoque terapéutico es más fisiopatológico y más personalizado, ajustado a las características y riesgos individuales de cada paciente, privilegiando el control de glucemia, y la segunda cosa es tener una seguridad terapéutica. Por más de, podríamos decir, de 60 años se dispuso que habían solo 3 medicamentos o grupos farmacológicos para la diabetes. Conocerán ustedes, habían las sulfonilurias, las famosas metformina y la insulina. Hasta ahí era párame de contar. Pero en los últimos años, como consecuencia de los avances en el conocimiento de la patogenia de la diabetes tipo 2, se han desarrollado nuevos fármacos con novedosos mecanismos de acción y vean ustedes con diferentes, sobre todo, tomar esto en cuenta, perfiles de seguridad para el paciente. Realmente, la diabetes, como decíamos, es un problema grave de salud pública. Se hablan de 422 millones de personas en todo el mundo para entre los años 2030, 2045, entre los periodos de edad de 20 a 79 años de edad. Esta enfermedad se ha presentado aún más a raíz de la pandemia, se ha agravado, y por qué no decirlo también nuestras condiciones étnicas, culturales, sobre todo en los países de raza mestiza, Centroamérica, Sudamérica, que han agravado este problema. Es decir, vean ustedes que cada vez tenemos muchos más diabéticos. Recordar que el 50% de los diabéticos no saben que tiene diabetes. Decimos que la diabetes tipo 2 es un factor que está relacionado con el aumento de peso, la obesidad. Esta obesidad hace que se pierda el número de receptores para la insulina, impidiendo la incorporación de la glucosa a la célula y al adipocito. Esto por estas circunstancias obligamos a nuestro páncreas a producir más cantidad de insulina, teniendo hiperinsulinemia, y al mismo tiempo, como el organismo no puede darse cuenta o no puede captar más glucosa, obliga a mayor hiperproducción hepática de glucosa, teniendo lipotoxicidad. Se incrementa también la reabsorción renal de glucosa, aumenta la secreción de glucagón. Recuerden que en el páncreas tenemos 2 células, alfa y beta. Las células alfa son las productoras de glucagón y las células beta son las productoras de insulina. En ayunas nosotros tenemos una glicemia normal gracias al glucagón. En cambio, en momento en que ingerimos alimentación, se frena la producción de glucagón y de esta manera secretamos más insulina para mantener los niveles de glicemia. Este es el juego, digamos, del mecanismo bifásico de lo que es el metabolismo a nivel pancreático. Y al mismo tiempo hay una disminución de las incretinas. ¿Y qué son las incretinas? Unas hormonas gastrointestinales que se producen a nivel en la porción del intestino, células K y una porción del hilo, en donde producimos estas incretinas. Dentro de ellas tenemos el GIP y el GLP-1. Este efecto incretino se vio hace muchísimo tiempo, en los años 1900, sin embargo no fue considerado sino hasta la década de los años 30, 40.
en que se dio especial importancia a las incretinas. Es decir, este efecto incretino se da cuando nosotros ingerimos alimentación. Cuando no ingerimos alimentación por vía oral, no se da el efecto incretino. Es decir, una dextrosa a la avena, una infusión, no produce secreción de incretina. El objetivo del tratamiento en la diabetes tipo 2, perdón, es asegurarle al paciente una buena calidad de vida, disminuir o minimizar el riesgo de las complicaciones microvasculares porque, como retinopatía, nefropatía, perdón, disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares como el infarto o la isquemia o el evento cerebrovascular y por lo tanto disminuir la mortalidad. Para ello tenemos como herramientas el control de la glucosa, que es más eficaz para reducir el riesgo de desarrollar o progresar enfermedad cardiovascular. Y no debemos olvidarnos que no solo es la glicemia. Hay un parámetro bioquímico que ustedes conocen, se llama hemoglobina glicosilada, que es un factor importante de riesgo cardiovascular cuando ésta se encuentra muy elevada, que ya veremos a continuación. Entonces, el mejor control metabólico se asocia con disminución de los eventos cardiovasculares. Vean ustedes las metas de la diabetes. Perdón, tener hemoglobina glicosilada menos de 7. Me pregunto, ¿cuántos diabéticos podrán tener esta situación? Muy pocos. Pacientes diabéticos tipo 2 que tienen más de 7,5, 8, 9, en fin. La glicemia en ayunas que debe estar entre 80 y 130 y a las 2 horas menos de 180. Entonces, este es un parámetro seguro de buena adherencia y de buen control metabólico. Vean ustedes los factores de riesgo en el manejo de la hiperglicemia. Producen estabilidad vascular, reducir las expectativas de vida, disminuir las posibilidades de complicaciones y efectos, sobre todo las complicaciones, como les digo, microvasculares, porque las macro ya las tiene el paciente. Dentro de las familias de los antidiabéticos orales que nosotros conocemos, solamente me permito indicar que existieron las sulfonilurias o existen las sulfonilurias, cuyo mecanismo de acción es secretagogo, produce despolarización de la membrana del celular a nivel pancreático, en donde tenemos los receptores para las sulfonilurias, produciendo la entrada de calcio como segundo mensajero y sacando de esta manera así la insulina y la proinsulina. Esto es en el páncreas endocrino, es decir, las sulfonilurias son secretagogos de insulina. Desgraciadamente, pues era un buen medicamento, pero tiene mucho riesgo de hipoglicemia, sobre todo personas de la tercera edad, personas que tienen factores de riesgo, y hoy prácticamente no estamos usando ya la sulfoniluria, excepto en centros de salud que por diferentes circunstancias se ven obligados a utilizarlas, y hoy se utiliza obviamente en combinación micronizada con la metformina, pero recordar que las sulfonilurias ustedes tienen que dar preprandial, pero tienen mucho riesgo de hipoglicemia. Por eso hemos abandonado el tratamiento. Tenemos las tiazolinedionas, que estas tiazolinedionas tienen menor riesgo, actúan sobre los PEPAR gamma del peroxisoma, estabilizan la placa aterosclerótica, no son secretagogos. Desgraciadamente hubo un estudio sesgado en toda la rosiglitazona que se asoció a problemas cardíacos. Estas tiazolinedionas producen edema, a veces pueden producir alteración de las pruebas hepáticas y riesgo también de fracturas. Por eso también hay que considerar. Vienen combinadas con metformina. Recordar que la metformina es el gol estándar en la diabetes y se puede utilizar. En nuestro medio no tenemos sino tiazolinedionas, solo en el exterior, combinadas con metformina. Decíamos también que tenemos los DDP4, que son las últimas incretinas.
Les decía, estas incretinas son hormonas gastrointestinales que desgraciadamente tienen una vida muy corta. Pero recuerden que estas incretinas son responsables del 80% de la secreción de insulina. Es decir, las dos incretinas, GLP-1 y el GIP, nos dan una mano importante a la insulina, pero desgraciadamente su periodo es muy corto y es destruida o cambiada ciertos aminoácidos de la GLP-1 y el GIP por la enzima DDP4, que es una glucoproteína. Entonces hace que se inactiven las incretinas. Si nosotros daríamos o damos un medicamento que inhiba las DDP4, harían que de esta manera el GIP y el GLP-1 tengan un tiempo de acción, mejorando las condiciones de esta manera de secreción de insulina. Desde luego, estas incretinas funcionan cuando tenemos valores de glicemia elevados. Y ya veremos brevemente los que tenemos en nuestro medio. Posteriormente, en los últimos tiempos, las SLGT2, que son inhibidores de la absorción de la glucosa a nivel renal. De esta manera se está produciendo una glucosuria en los pacientes diabéticos que reciben estos medicamentos. No tienen riesgo de hipoglicemia, tienen menor riesgo cardiovascular y se está utilizando hoy muy bien en pacientes diabéticos tipo 2. Puede combinarse con bien o viene micronizado con metformina, igual que las incretinas. Y tenemos también los análogos de las incretinas, que a través de la saliva del mocho de huila se pudo sintetizar a la GLP-1, que es la hormona incretina, a través de un receptor agonista. Tienen menos riesgo y se puede también combinar o con insulinas o con metformina. Es decir, hoy tenemos una gama de tratamientos para la diabetes. Los GLP-1 pueden ser utilizados también en pacientes diabéticos tipo 2 con graves factores de riesgo como la obesidad. Y desde luego tenemos las insulinas que ustedes conocen. Sobre todo hoy en día las análogos son insulinas altamente seguras que producen menos efecto de hipoglicemia y obviamente menos problemas. Tenemos las insulinas humanas, ¿no? Tenemos las de Bludeg, tenemos la glargina, la insulina NPH, que se puede combinar con insulina rápida, tenemos las insulinas ultra rápidas. Bueno, ese tipo de medicamentos que ustedes conocen que no vienen al caso, pero sí es importante pues remarcar y la terapia. Hoy en día, todos los medicamentos para la diabetes cumplen con no solo la FDA o los estudios de Europa, sino como los estudios Carmelina y otros que están asegurándonos que el paciente no tenga riesgo cardiovascular. De esta manera son medicamentos seguros que se lo pueden utilizar en nuestros pacientes diabéticos. El tratamiento a considerar, la indicación debe ser individualizada, discutida y acorde con el paciente, de acuerdo a su edad, el tiempo de evolución de la enfermedad, ver si existe ya complicaciones renales, en qué casos ya con una tasa de filtración muy baja no podríamos utilizar antidiabéticos orales, factor etiológico, la magnitud de la hiperglicemia, el perfil glicémico, el perfil lipídico, los valores de tensión arterial, el riesgo de hipoglicemia y las complicaciones que pueden estar concomitantes con nuestro paciente, las contraindicaciones, efectos colaterales del fármaco y la adherencia al tratamiento. Es decir, nosotros podemos brindarle al paciente una gama de medicamentos, pero ¿de qué servirá si el paciente no tiene una adherencia? No hay ayuda familiar, no hay una buena educación en su diabetes y los costes. Los costes sí influyen primordialmente en el control de la diabetes. Decíamos ya brevemente lo que indicábamos, que esta hiperglicemia conlleva a disminución de los receptores por la obesidad a nivel del músculo y del adipocito, produciendo más insulina. Esto conlleva a que nuestro hígado produzca mayor producción de glucosa, aumenta la actividad del glucagón, es decir, el glucagón no se frena, porque habíamos indicado que cuando hay ayunas o el paciente está recibiendo insulina o ingiere alimentación, se frena el glucagón. Pero ¿qué es lo que pasa? En los pacientes diabéticos se incrementa también la secreción de glucagón, entonces entramos en un círculo vicioso peligroso. Bueno,
Dentro de los hipoglucemiantes, perdón, teníamos la insulina sensibilizadores, aumentan la sensibilidad de la insulina a nivel hepático. Los secretagogos habíamos indicado las sulfonilurias. Los inhibidores también de la absorción de glucosa. Teníamos en nuestro medio un medicamento que inhibe la enzima alfa-glucosidasa, que impide la absorción de los hidratos de carbono a nivel gastrointestinal. Pero desgraciadamente, como tenemos unas comidas muy ricas en hidratos de carbono, pues, desgraciadamente esto fue no utilizado porque producían meteorismo, pujo y una serie de efectos gastrointestinales. Y los incretinas, estos sí, estimulan la liberación de insulina dependiente de glucosa. Y los que habíamos indicado, los de SGLT2, que aumentan la excreción renal de glucosa. Esto es importante remarcar, las incretinas, que ya verán a continuación en otras conferencias, muy claro, a un nuevo medicamento que verdaderamente nos va a ayudar mucho a los pacientes, les va a ayudar a los pacientes diabéticos tipo 2. Pero brevemente les digo que inhiben la actividad de la enzima dipeptidilpeptidasa que les había indicado de P4, aumentando los niveles de incretina. Es decir, estas incretinas tienen posibilidad de reforzar a la insulina porque está inactivada la enzima. Es una inhibición específica que puede ser reversible aumentando los niveles, como les digo, de GLP-1. Y lo fundamental, que también inhibe la secreción del glucagón, asegurándose que el GLP-1 potencialice el efecto incretino. También les decía que el gol estándar es combinar con metformina cuando no se logran los controles glicémicos con la monoterapia, es decir, las incretinas combinadas con metformina se debe utilizar 2 tabletas al día combinado con metformina, pero podríamos utilizar también las incretinas una sola. Se puede asociar también estos medicamentos incretinas con sulfonilurias, insulinas, SGLT2, es decir, tomando en cuenta desde luego el riesgo de hipoglicemia en el paciente. En poblaciones frágiles, adultos mayores, insuficiencia renal, hay que tener siempre cuidado. Vean ustedes que las incretinas disminuyen la hemoglobina glicosilada en un 0.5 a 1%. Se los puede administrar por vía oral. Generalmente se debe dar 1 o 2 por día. Efecto neutro en el peso, no producen aumento de peso. ¿Por qué? Porque no secretan insulina. En cambio que las sulfonilurias, a más de la hipoglicemia, pueden producir aumento de peso porque la insulina es una hormona anabólica. Hay buena tolerancia digestiva, un perfil cardiovascular seguro. Hay escasas reacciones adversas que citan la bibliografía, pero generalmente hay buena tolerancia en el paciente, como pueden haber cefaleas, mareos, a veces factores urinarios, urticaria, etc. Brevemente tenemos, desde hace muchísimos años, solamente les cito la sitagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina, la auloglipina y linagliptina, que las hemos tenido en nuestro medio, reducen la hemoglobina glicosilada con sus niveles de glucosa, es decir, son muy bien tolerados. La linagliptina se elimina por vía hepática, los otros activan a nivel renal y tiene un efecto protector de enfermedad cardiovascular y reducir los efectos cardiovasculares. No es necesario ajustar dosis de riñón y de hígado bajo riesgo de interacciones con otros medicamentos. Vean ustedes, ahí están la innovación que tenemos, les decía, la sitagliptina, vildagliptina, linagliptina y hoy, a través de Eurofarma, que ya verán ustedes, como les decía, con nuevas conferencias, en donde tenemos una gran molécula, la evocliptina, su nombre comercial Suganon, que nos va a ayudar muchísimo en los pacientes diabéticos. Es una gran innovación. La posología una diaria no requiere ajuste de dosis, no tiene riesgos cardiovasculares y el costo, sobre todo, es más accesible, que esto les decía es muy importante para la adherencia al tratamiento. El Suganon, que está por llegar al Ecuador, ofrece una buena opción para los médicos en el tratamiento de la diabetes. Tiene un costo menor que los DDP4 que existen en el mercado, que tiene un efecto protector significativo para la enfermedad cardiovascular y eventos cerebrovasculares, bien tolerado en pacientes, que esto es importante. Su mecanismo de acción, pues como todo, es dependiente de glucosa, porque el riesgo de hipoglicemia es nulo. Suganon
o tiene que asociarse con varios medicamentos, ya que su riesgo de interacciones con otros es muy bajo, y ofrece una sinergia en los parámetros glucémicos cuando se asocia a otros productos. Es muy potente y de acción prolongada. No requiere ajuste de dosis, incluso en casos de alteración de la función renal. Conclusiones, podríamos decir que la diabetes es una enfermedad progresiva que habitualmente requiere de 2 o más fármacos, es decir, la monoterapia ya no usamos, sino terapia combinada para lograr un adecuado control. Existe un consenso a nivel mundial que el uso de la metformina como terapia inicial, a menos que esté contraindicada. Si no se logra un adecuado control, pues entonces no debemos tener esta inercia médica de quedarnos cruzados las manos y esperar que, es decir, debemos actuar. La elección de un segundo o tercer fármaco debe ser controlada en el paciente considerando las comorbilidades, el riesgo de hipoglicemia, la eficacia, el costo y la seguridad cardiovascular. Muchas gracias. Eurofarma. Tu vida mueve la nuestra.